de que íbamos a tratar el Valle de los Caídos, sí, con lo que está cayendo y con esa dejadez que parece que hacen todas las administraciones sobre esta parte de nuestro patrimonio español. Creo que merece la pena un programa, ¿no? Sí. Pero antes, si a usted le parece, me gustaría un breve comentario o el que sea necesario sobre la diada, lo que hemos tenido que pasar este 11 de septiembre, ¿no? Bueno, la diada es una manifestación en el fondo separatista, ¿no? Unas veces es más limitada o más disimulada y otras veces más abierta. En los últimos años es abiertamente separatista, ¿no? Sin ninguna limitación, vamos. Consiste en una ofrenda floral a la estatua de Rafael Casanova, que fue el que en 1714 dirigió la lucha en Barcelona, ¿no? En defensa del archiduque Carlos, que era un aspirante al trono español, en contra de Felipe V de Borbón. Según la leyenda de los nacionalistas, nacionalistas no es la palabra adecuada, separatista es la palabra adecuada, sí. Ya explicaremos por qué. Según la leyenda, pues Casanova habría muerto heroicamente en defensa de las que llaman libertades catalanas. Entonces, claro, con la derrota se habrían perdido las libertades y Cataluña habría pasado a soportar el yugo terrible españolista hasta hoy mismo, ¿no? Por consiguiente, están en pie de guerra casi desde entonces, por lo menos la intención, ¿no? Y es interesante ver en qué medida la realidad histórica corrobora o no estas ideas, que hoy ha extendido mucho la propaganda en medios catalanes y también en el resto de España a menudo, ¿no? El episodio de Rafael Casanova pues se enmarca en la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión tuvo carácter de guerra civil en España, pero fue también una guerra internacional y se extendió duró entre 1701 y 1715, ¿no? O 13 según el momento y fuera. Sí. En resumen, la cuestión fue esta. En 1700 murió sin hijos Carlos II de España, que fue el último rey de la dinastía de los Austrias. Y nombró entonces sucesor a Felipe de Borbón, que sería Felipe V. Ello significaba un cambio de dinastía. Es decir, pasó de los Austrias españoles a los Borbones españoles. Aunque hay que tener en cuenta que las dos dinastías estaban muy mezcladas consanguíneamente, eran, por matrimonios, etcétera, ¿no? De tal manera que Felipe V era también heredero de Felipe IV español, de los Austrias, ¿no? Ello significaba un cambio de dinastía, como digo, ¿no? Y Felipe V en un primer momento fue aceptado de modo general en España y en el resto de Europa, excepto el Imperio Austríaco. En Austria, la Corte de Viena consideraba que quien tenía derechos a la corona de España era el archiduque Carlos. De tal manera que empezó, todavía no empezó la guerra, pero empezó enseguida, ¿no? Se levantaba. Sí, pero cuando Luis XIV de Francia creó la impresión de que Francia y España podrían unirse bajo un solo rey, entonces Inglaterra y Holanda se pusieron de parte del archiduque. O sea, de parte de Austria y del archiduque. Sí. Pues creían que ese posible reino hispano-francés sería una potencia imbatible en Europa, ¿no? La política de Inglaterra, por supuesto, España no creo que hubiera aceptado nunca esa unión, pero bueno, de todas maneras, la política inglesa siempre consistió en oponerse a la mayor potencia del continente. Sí. La potencia mayor siempre se oponía a Inglaterra, ¿no? Y así empezó la guerra. Luego hay parte de la leyenda es que Felipe V tenía pensado suprimir los fueros y privilegios de Aragón, Cataluña y Valencia, ¿no? Pero no es verdad. Fue todo lo contrario. Enseguida fue a Barcelona y allí juró ante las Cortes las viejas normas feudales de la región. Y allí en Cataluña entonces había muy pocos partidarios del archiduque, y eso se ve porque cuando la flota anglo-holandesa se presentó ante Barcelona en 1704, no recibió ningún apoyo. Y entonces, en venganza, bombardeó duramente la ciudad y a continuación se fue a tomar Gibraltar. Esto fue lo que pasó en 1704. Sin embargo, al año siguiente, la oligarquía de Barcelona pactó con los ingleses en la llamada Conspiración de Génova o Pacto de Génova y pasó a apoyar al archiduque.
no se sabe muy bien qué fue lo que motivó este cambio de postura, ¿no? Porque Felipe V no amenazaba a los fueros catalanes, los fueros regionales, no los amenazaba entonces, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio, no solo yo, pero otras personas, pero creo que el cambio se debió sobre todo al poder de la flota anglo-holandesa, porque dominaba el Mediterráneo occidental y realmente podía bloquear el comercio de todo Levante, podía bloquear a Barcelona, Valencia, etcétera, ¿no? Y entonces, y por otra parte, los potentados barceloneses debieron de pensar que la guerra podía ganarla efectivamente el archiduque, entonces le venía bien ponerse de su lado. Por una parte, por temor de que su comercio fuera masacrado, sí, y por otra, porque, bueno, esperaba que ganaran los otros, ¿no? En todo caso, había además, hay que tener en cuenta que Cataluña era probablemente la región más antifrancesa de España, ¿no? Porque unos decenios antes había soportado una ocupación francesa y la gente no quedó muy satisfecha de hecho, no quedó nada satisfecha. Además, sí. Eso. Pero bueno, eso es lo que pasó. El cambio se produjo y los austracistas, o sea, partidarios del archiduque, llevaron las de perder en la guerra. Hay que decir que no todos los catalanes, ni mucho menos, compartían aquel repentino fervor por el archiduque. Una gran parte de Cataluña estaba a favor de Felipe V y en toda España se dieron divisiones semejantes. Y los austracistas quedaron limitados a un triángulo entre Igualada, Barcelona y Tarragona. El resto de Cataluña no era austracista, sino que o estaba dividida o era mayormente pro-borbónica, ¿no? O sea, partidaria de Felipe V. Entonces, cuando ya al final de la guerra los felipistas, los vencedores felipistas, pusieron sitio a Barcelona en julio de 1713, pues bastantes catalanes participaron en las tropas de asedio. Las tropas de asedio no eran solo castellanas, francesas, donde fuera, eran también muchos catalanes que estaban a favor de Felipe V. Exactamente, ¿no? Es necesario señalar eso porque parece que toda Cataluña era y que toda Castilla era otro, y no era así en absoluto. Los austracistas, la verdad es que defendieron la ciudad valerosamente durante más de un año. Con Rafael Casanova a la cabeza, ¿no? Sí, Rafael Casanova, aunque bueno, no vamos a hablar mucho de Rafael Casanova, sino solo lo esencial, porque es un lío, ¿no? Rafael Casanova era muy vacilante y allí hubo de todo. Pero bueno, el caso es que la ciudad fue defendida y se dio el caso, entre tanto, de que el pretendiente al trono, el archiduque Carlos, pues se había convertido en emperador de Austria y de hecho renunciado al trono de España. O sea que la lucha era un poco por nada, ¿no? Era por nada porque por mucho que... Ya el archiduque no era aspirante al trono de España real, ¿no? Entonces esto da un aire muy extraño a toda la situación. Y en cuanto a Casanova, que había invocado la libertad de España, la libertad de Cataluña y de toda España en sus proclamas, en pro del archiduque, ¿no? Dice, no murió, como decía, hicieron circular mucho tiempo, sino que huyó de la ciudad y más tarde fue perdonado y vivió tranquilamente en Cataluña como un próspero abogado, bajo Felipe V. Pero además, don Pío, una cosa muy importante es que esta guerra no fue en ningún caso una guerra por la independencia de Cataluña. Fue una guerra de sucesión. Nadie pensaba en la separación de Cataluña, ¿no? Nadie, de hecho, en absoluto. Yo tengo muchos conocidos que son profundamente, se sienten muy españoles y van a ponerle flores a Casanova desde otro punto de vista. Porque dicen, no, nosotros defendemos a Casanova porque defendía la dinastía que nosotros entendemos que nos hubiese ido mejor, pero dentro de España. Sí, por supuesto. Y por eso digo que es una manipulación histórica todo esto. ¿No? Y fue entonces cuando Felipe V efectivamente abolió los fueros, en castigo por la infidelidad de Cataluña y de Valencia, sí, y los fueros de Aragón también, ¿no? Entonces hay que decir algo sobre las llamadas libertades catalanas. Estas libertades lo eran solo para las clases altas. Consistían en una opresión brutal de los señores y potentados sobre la masa de la población. Estas eran las famosas libertades. De hecho, los señores tenían derecho de vida y muerte sobre los campesinos. Tenían la impunidad asegurada, ¿no? Y de imponerles todo tipo de cargas, lo que llamaban los malos usos, que habían dado lugar ya en varias ocasiones a guerras civiles y a un bandolerismo endémico, ¿no?
Ya podemos estar hablando de la burguesía catalana, ya en esta época, o los privilegiados. Había una privilegiada, una mezcla de señores feudales y potentados, que eran burguesía, pero una burguesía un tanto feudal, ¿no? Por así decir, ¿no? En cierto modo, es curioso porque estas formas abusivas de poder habían sido preconizadas ya en la Edad Media por un fraile que llamaba Eiximenis, que era una especie de pensador político sui generis, que decía que los reyes tenían que apoyar en todo a los comerciantes y en cambio a los campesinos tratarlos con hambres, golpes y duros castigos, porque decía que no entendían otro lenguaje. Esta era la realidad de las libertades catalanas, ¿no? Las leyes de Castilla eran mucho más benévolas con las clases bajas, mucho más, y le otorgaban más derechos a los campesinos, ¿no? Y de hecho en Cataluña y Aragón no faltaron peticiones de que las leyes de Castilla se aplicaran allí también, porque claro, para el pueblo llano eran mucho más favorables, ¿no? Entonces, lo que perdió Cataluña entonces fueron unas leyes sumamente opresivas, esa pérdida de las libertades, unas leyes sumamente opresivas que los separatistas llaman libertades. Y a cambio, ¿qué ganó? Pues ganó mayor estabilidad interna, mayores posibilidades de comercio con América y una situación mejor para el pueblo trabajador, vamos a decir. Cosas que a los separatistas, al parecer, no les importa nada. Ellos se consideran herederos de aquella oligarquía, en definitiva, ¿no? Claro, y estamos viendo además cómo se portan realmente, ¿no? Pero fíjate que a mí me cuesta. Hay partidos pseudo-marxistas, como puede ser Esquerra Republicana de Cataluña actualmente, que claro, son herederos que defienden estas libertades exclusivas para las clases más altas. Sí, pretenden ser y en algunos aspectos su izquierdismo, sobre todo anticlericalismo y cosas por el estilo, ¿no? Y una tendencia a la violencia muy fuerte, pero en definitiva la esencia, ya hemos visto también otro programa dedicado al nacionalismo catalán, al separatismo catalán, como se basaba en una concepción racista. Muy racista, lo comentaste, claro, lo comentó usted después, exactamente, después de la Segunda Guerra Mundial no era posible seguir con esa historia y entonces pues lo que han hecho es una especie de endiosamiento del idioma, el catalán, o sea, el idioma propio de Cataluña. Oiga usted, el idioma más hablado en Cataluña es el castellano, no el catalán. En segundo lugar, la literatura catalana, la más importante, la más numerosa y probablemente la de mejor calidad, está escrita en castellano. Si ustedes declaran impropio de Cataluña ese idioma, es que ustedes no viven en la realidad, están creando además una división peligrosísima, ¿no? Claro. O sea, una cosa es respetar el catalán y fomentarlo, que eso nadie se opone, y otra cosa es tratar de imponerlo al castellano, al idioma español común, tratar de, el castellano, vamos a llamar el castellano o español común, sí, el español por antonomasia, como decía Cela, es un idioma que ha enriquecido la cultura catalana de una manera extraordinaria. Y a su vez, los autores catalanes han enriquecido el castellano. El castellano no es simplemente, le llamamos castellano porque se originó en Castilla, pero realmente es el idioma español del conjunto de España. Sí. Yo me gusta denominarle idioma español para evitar estas tonterías entre divergencias entre comunidades autónomas, que parece que unos por encima de las otras, ¿no? Pero... Sí. O sea, en resumen, ni la guerra fue de secesión o separación, sino que fue de sucesión al trono de España, no a un trono catalán que nunca había existido, claro. Casanova era en realidad un patriota español, y las dichosas libertades eran privilegios feudales extremadamente abusivos de la oligarquía. Lo que pasa es que los mitos, como tienen una gran carga emocional, pues son muy difíciles de erradicar, pero también es importante tratar de erradicarlos porque es una cuestión de salubridad pública. Pues yo creo aquí, don Pío, que desde estos micrófonos sí que todas las semanas nos esforzamos en desmontar esos mitos, esas falsas historias, esas tergiversaciones históricas que, como usted nos ha venido demostrando a lo largo de todos estos programas, son peligrosísimas. Sí, es que la falsificación del pasado envenena el presente. Envenena muchísimo, y además y crea discusiones donde no debería haberla, ¿no? Por ejemplo, estas
peleas idiomáticas, nunca se ha perseguido o nunca de esta manera no ha habido un genocidio por el idioma, por decirlo de alguna manera. Nunca, en España no. En Francia, si acaso, ¿no? A lo mejor en Francia. Y ahora hay muchos separatistas catalanes que hablan de unirse a Francia, incluso más hablaba de entrar en la francofonía. Sí, bueno, pero en fin, dejemos el tema y vamos al Valle de los Caídos. Que yo creo vamos que a ir al Valle de los Caídos, pues no, acabamos hablando de Andorra y eso es demasiado actual. Sí. Don Pío, Valle de los Caídos, ¿qué representa el Valle de los Caídos? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se construye el Valle de los Caídos? ¿Qué quiere significar el Valle de los Caídos en el momento de su construcción? Bueno, recuerdo una entrevista que le hicieron al abad, la televisión sueca, y que claro, al abad lo pillaron un poco de sorpresa y no supo responder bien, ¿no? Porque decían, porque el abad decía, esto es un monumento a la reconciliación nacional. Y decían, sí, pero ahí pone gloriosos caídos por Dios y por España. Claro, ahí está la cuestión. La guerra fue una guerra en que unos defendían la unidad española, o sea, por España, y defendían la continuación de la cultura cristiana, por eso decían por Dios y por España. Mientras que los otros eran una unión de separatistas e izquierdistas que unos querían imponer una revolución o varias revoluciones, porque eran varios de tipo totalitario, ¿no? Y así se mataron entre ellos también, y otros querían la disgregación de España. Y las propias izquierdas estaban dispuestas a aceptar esa disgregación en muchos casos, ¿no? Entonces, pues el Caídos por Dios y por España, pues representa una realidad. Es decir, el monumento, en principio, fue concebido como un monumento a la victoria. Pero después se quedó en darle un carácter de reconciliación. Reconciliación que se manifestó en la llevada, en que se llevaron allí pues miles de restos de soldados del Frente Popular, caídos en batalla, etcétera, ¿no? De esto vamos a hablar luego de todo lo que se ha dicho sobre estos restos y demás, ¿no? En total creo que hay unos 40.000 soldados de un lado y de otro, más o menos, allí enterrados. El monumento se inició en 1940 y se terminó en 1959, es decir, que duró 19 años, casi 20 años. Casi 20 años la construcción del monumento. Y es uno de los monumentos más visitados de España. Era de los más visitados, según Patrimonio Nacional, era de los más visitados. Sí. Y durante mucho tiempo fue el más visitado de España. Sí, o de los más visitados en todo caso, con la Alhambra, y con la Alhambra, el Escorial, etcétera, ¿no? Bueno, lo dirigieron las obras los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez. Las esculturas de la base son de Juan de Ábalos, que era un medio socialista. Sí, eso tenía entendido. Y bien, ahí ya digo, su carácter es primero como un monumento a la victoria y luego como un monumento a la reconciliación, en la intención que había, y esto se manifestó en eso. Ahora bien, hay sectores que no pueden aceptar una reconciliación que se ha hecho bajo el signo de la cruz. Claro, hay que recordar que muchos de los que ahí murieron es que murieron por su condición católica, cristiana. Sí. Eran bautizados todos prácticamente, ¿no? de un lado y del otro, ¿no? Sí. Entonces, hace unos años, hará unos 7 u 8 años, de repente empieza a desatarse una campaña contra el Valle de los Caídos. Esa campaña dice que el valle fue construido por 20.000 presos políticos, que eran en unas condiciones terribles, trabajo forzado, que había constantes accidentes en que moría muchísima gente, y luego se ha dicho que los enterrados del bando del Frente Popular, que lo habían sido contra la voluntad de sus familiares, Garzón, que ha inventado muchas cosas de estas, se puso a ello, ¿no? Otro señor dijo que había descubierto 500 casos en que había sido así. En realidad, una gran parte no están documentados por la razón de que fueron sacados de fosas comunes de las batallas, y entonces no se sabe realmente quiénes puedan ser. Otros sí, y siempre se pidió la autorización de las familias. Esto es importante. Hay que decir que ahora, dadas las campañas de la Ley de Memoria Histórica, pues tienen un aspecto que es bastante nefasto, y son las recompensas que dan. Es decir, que son verdaderos sobornos que, claro, a mucha gente le hace recordar o inventar cosas que les vienen bien para cobrar las subvenciones, ¿no? Esto es lamentablemente así.
pero realmente no se ha demostrado. Hace algún tiempo anduvo también un señor que llamaban Tario, no sé qué, que lo pasearon por todas las televisiones importantes, que contaba unas historias también terroríficas del Valle de los Caídos, donde él nunca había estado. Nunca había estado, pero se presentaba como si hubiera estado allí. Eso ya es como aquel señor que montó la asociación de Mauthausen y que nunca había estado allí, pero se presentaba como víctima, un perseguido. Este tipo de cosas han sido muy frecuentes en todas estas propagandas, lo cual es bastante lógico. Bueno, entonces vamos a ver qué hay de esto. Hay recientemente el profesor Alberto Bárcena ha sacado un importante estudio sobre la redención de penas en el Valle de los Caídos. Claro, que esa es otra. Tengo entendido que por un día de trabajo era la mitad de redención de la pena, ¿no? No, por cada día de trabajo podían ser hasta 5 días de redención de pena. Entonces, también ahí explica una serie de cosas. Por ejemplo, hasta 1948 no se produjo ningún accidente mortal en el Valle de los Caídos. Y el total, en los casi 19 años, fueron 14, me parece. 14 fallecidos. 14 fallecidos. En una obra de estas características no es excesivo. Hay que recordar que, por ejemplo, la construcción del Empire State, del edificio ese enorme en Nueva York, le llamaban el matadero, ¿no? Sí, es verdad. Sí. por la cantidad de accidentes que tenía, ¿no? Hablamos de 14 fallecidos durante la construcción. Sí. O sea que para una no es y con los medios técnicos con los que se contaban no parece exagerado. Ni mucho menos, ¿no? Y bueno, pues ¿qué más se puede decir? De los 20.000 supuestos presos políticos, no hubo ni uno solo. Ni un solo preso político que trabajara ahí. Ni un solo preso político que estuviera allí trabajando. Había presos condenados por crímenes comunes, aunque hechos políticamente. Por ejemplo, vamos a ver, pues hay muchos casos, ¿no? Alberto Bárcena expone una serie de casos. Por ejemplo, uno que se llamaba Leonardo García Agüero, que trabajó como fontanero en el Valle, como preso en la empresa Casas y ya libre pues en la de José Banús. El expediente del Consejo de Obras solo dice esto: estuvo condenado a 30 años por adhesión a la rebelión. Entonces parece que trabajaba simplemente como preso político, ¿no? Sí. Pero la verdad es que el hombre había hecho otras muchas cosas. Había había participado en actividades chequistas, había disparado contra un señor y su madre, el señor había muerto, la madre había quedado herida y había hecho otra serie de cosas por el estilo. Entonces, era un asesino. Efectivamente. Los que estaban allí realmente eran delincuentes. Eran delincuentes. Delincuentes, si se puede llamar delincuentes políticos, en el sentido de que, bueno, se habían dedicado a matar curas, se habían dedicado a asesinar. Había sido delincuentes durante la Guerra Civil. Exactamente. Es decir, no era por actos heroicos ni mucho menos, sino por asesinar en la retaguardia o actividades chequistas. Además es absurdo, ¿no? Porque en el ejército del bando del Frente Popular, pues hubo 1.400.000 personas, 1.400.000 hombres fueron reclutados para el ejército. Hombre, si todos ellos hubieran sido considerados presos políticos, pues en realidad estuvieron presos al principio unos 200.000, que fueron, 400.000 al principio, que fueron bajando rápidamente, porque eso pasa después de todas las guerras. En la Segunda Guerra Mundial, etcétera, hay una depuración, etcétera, pero solo una parte del ejército, y que la mayoría de ellos fueron soltados rápidamente. Bueno, yo le voy a contar una anécdota muy rápida. Mi abuelo fue capitán de la República, porque era ingeniero, y le tocó en Valencia, y fue condenado, nada más acabar la guerra, fue condenado a 5 años, me parece que estuvo una semana. Sí. Bueno, es mi abuelo. Vamos a ver. En los años 40, unas 14.000 penas de muerte fueron conmutadas. Y estas penas de muerte, que a veces eran por casos gravísimos, estas penas de muerte conmutadas por cadena perpetua se saldaban normalmente con 6 años, 7 años, 5 años. Un ejemplo clásico es Cipriano Mera, ¿no? Cipriano Mera fue un jefe anarquista muy importante, fue condenado a muerte, pero inmediatamente fue conmutada. Y como había sido anticomunista, él cuenta en sus memorias que en la prisión de Porlier, donde estaba,
los comunistas celebraron su pena de muerte con una chocolatada. Salió a los 4 años. Salió a los 4 años. Esta era la realidad de la represión, entonces, ¿no? Entonces, pues hablando de este señor, García Agüero, que es un caso entre tantos, dice, fue puesto en libertad por buena conducta, faltándole por extinguir 7 años, 2 meses y 25 días. Así lo resumía el Consejo, y que podría, ya digo, tal como se exponía, podía parecer un simple excombatiente, ¿no? Pero no se menciona que la condena a muerte fue por causas más concretas. Dice, destacada ideología izquierdista, al iniciarse el alzamiento nacional prestó servicios con armas a la causa roja en la Checa. Fue a detener al hijo de María Caballer, disparando sobre él y su madre. A consecuencia de cuyos disparos resultaron ambos heridos, falleciendo el hijo poco después. Y existen otros varios sumarios por revisar. Pero lo que se demuestra en este caso es que no se trataba de un preso político en sentido estricto, es que todos los demás eran lo mismo. Luego viene la cuestión de cuántos presos, digamos, del Frente Popular que redimían penas, ¿cuántos presos hubo en el Valle de los Caídos? Que estos hablan de 20.000, lo cual es una barbaridad, porque nunca hubo en el Valle de los Caídos. 20.000 trabajadores. No, hubo unos 6.000 aproximadamente, ¿no? ¿Y todos eran, independientemente de que fueran o no asesinos, quiero decir, todos luchaban en el bando republicano, o había presos comunes? Había también presos comunes, y había también obreros libres, que eran la mayoría. Normalmente los presos, digamos, los presos estuvieron solo 7 años de los 19 que duró la construcción del Valle. 7 años de los 19 que duró la construcción. 7 años. A partir del 7º año, empezaron el 43 hasta el 50. A partir del 50 ya no hubo presos de ningún tipo allí redimiendo penas. Bueno, eran todos obreros libres. Pero muchos de los presos aquellos se quedaron como libres, siguiendo trabajando, porque les ofrecieron un puesto. Se da cuenta, don Pío, que está desmontando ya muchísimos mitos. En lo poco que llevamos hablado, hemos hablado de 14 fallecidos durante las obras. Las obras duraron casi 20 años, 19 para ser en concreto. De 20.000 trabajadores que se nos habla, lo hemos reducido a 6.000. Es decir, y los presos como tal solo trabajaron 7 años. Exactamente. Y por poner un ejemplo, que esto lo cito todo de Bárcena, que es un estudio muy detallado, porque este Alberto Bárcena ha estado realmente muchos años, ha dedicado a examinar toda la documentación del Valle. Entonces es algo ya irrebatible, ¿no? Porque es la documentación que no es documentación política, es una administrativa, ¿no? De las comidas, los jornales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en diciembre de 1943 había 679 trabajadores en el Valle. Que podían ser, la mitad a lo mejor podían ser presos. En el 47, por ejemplo, había 1029, siempre con el porcentaje de 50, alguna vez 60, por ciento de presos. Y en el 48 había 1.200, luego bajó, en 50 había 592, en fin, que el número real de trabajadores a lo largo de todas las obras estaría en torno a los 1.000 o menos, claro, entre 500 y 1.000. Hablamos de 6.000 personas distintas, pero no a la vez. Es decir, no. Claro, en total. Claro. En total. O sea, que además uno se imagina que serían 20.000 hombres trabajando allí. A la vez ahí, sería una cosa imposible de racionalizar y de organizar. Es un Pero aparentemente estas personas creen que todo lo que va contra el franquismo está bien. Por falsas que sean, ¿no? Sí, lo dan por buena. Lo curioso de todo esto es que hay cuestiones que se engañan y se dan por buenas, ¿no? Otra cuestión es la del jornal, porque dicen que estas personas no cobraban un jornal o que era un jornal insignificante, etcétera, ¿no? La verdad es que cobraban el jornal habitual para los trabajos que se realizaban. De albañilería o de construcción. Exactamente, ¿no? Había presos que trabajaban de peones, otros que trabajaban según su cualificación, de fontaneros, como aquel. Había uno al que llamaban matacuras, que podía haber sido condenado a muerte y fusilado perfectamente, como tantísimos otros, dada la situación, y que sin embargo pues le pasó todo esto. Es decir, al cabo de unos años estaba fuera, o seguía trabajando como libre, o andaba fuera por allí ya. Don Pío, si le parece a usted, hacemos ahora, es el momento de que hagamos una brevísima pausa. Yo recomiendo que nadie se mueva, porque estamos en este especial Valle de los Caídos, con todas sus indicaciones. Nos vamos
minuto y medio y continuamos aquí con don Pío Moa en Cita con la Historia. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y dental. Hemos dado datos demoledores para empezar. Sí, exactamente. Hay que reconocer también que en algunos aspectos hay estimaciones diversas, pero desde luego jamás los 20.000. Según el Consejo de las Obras eran 3.000, otros, Isaías Lafuente, pues, que es muy antifranquista, ¿no? Pues dice que fueron 6.000 o 7.000. Lo más probable es que fueran entre 3.000 y 6.000. Y ya digo, solo una pequeña parte de ellos presos. Y ninguno de ellos preso político. Así que vamos a hablar un poco también hemos visto algún caso ya de la clase de penas que redimían allí, y podemos ver alguno más. Por ejemplo, uno que se llama Justo Roldán, que llamaba el Matacuras, pues este señor, pues que lloraba de agradecimiento al marcharse del valle, y con mucha razón, porque había sido condenado a muerte, conmutado por cadena perpetua, que al final quedó en 7 años, y se le condenó por la muerte de Juan Creus Vega, presidente de la Federación Agrícola Madrileña y vocal del Consejo Superior de Fomento, asesinado tras ser golpeado en una cuneta de la carretera de Andalucía. Ocurrió el 22 de septiembre del 36. Y con él fueron asesinados sus 3 hermanos, Jesús, Félix y José, tras infligirles heridas y tormentos, como informa el Ayuntamiento de Pinto en la relación de asesinados en el término municipal. Según los autos, en dicho crimen habían intervenido junto al Matacuras otros 4 cómplices implicados también en otros asesinatos. Es decir, que esto había sido muy común, ¿no? Pero a Justo Roldán se le condenaba también por sus responsabilidades como miembro del Comité Rojo de Pinto. Y uno de los sumarios, que abarca 250 folios, pero que no habla de los curas que decía haber matado, pero en el pueblo fue asesinado un sacerdote, y junto a él Es decir, le llamaban el Matacuras ya, y él, cuando le dan la libertad, por decirlo de alguna manera... Fue asesinado un cura y el padre del cura. Otros asesinatos que ocurrieron y que tienen relación con personas que estuvieron en el Valle de los Caídos fue el asesinato de 5 mujeres, 2 maestras, Valentina Pascual y María García Busquet, 2 pensionistas, las hermanas Pilar y María Gallego, muy religiosas, y la presidenta de la catequesis, Isabel Solo de Zaldívar, que previamente le robaron sus objetos de valor y fueron violadas por varios hombres, entre ellos un padre y su hijo, Federico Lorenzo, llamado el Federo. O la muerte, todavía peor, de un mecánico de derechas, llamado Ladislao Martín, arrastrado por las calles y enterrado vivo. O sea, la iglesia y el convento de los capuchinos fueron saqueados, en fin, todas estas cosas que pasaron en un montón de lugares. Y me interesa destacar estas cosas, recordar estas cosas, que debieran estar olvidadas ya, la verdad, debieran estar olvidadas, pero cuando una propaganda tan intensa nos está presentando a estos criminales como si fueran demócratas, que fueron fusilados por no pensar como Franco, eso lo ves constantemente ahí en la prensa y sitios por el estilo, ¿no? Como personas que simplemente eran republicanos, Es que parece que se ejecutaba a la gente o se la condenaba a muerte por ser republicanos, o por lo que pensaban. Esa es el error. La gente era condenada no por sus ideas, sino por los crímenes cometidos. Y además dicen que era genocidio. Claro, yo he llamado a la ley de memoria histórica la ley de memoria chequista, porque verdaderamente trata de hacer pasar por demócratas, normales, etcétera, a unos señores que habían cometido crímenes terribles. Atrocidades. Sí. Hay un ejemplo, aunque no tiene que ver con el Valle de los Caídos directamente, que es el del caso de Zarrías, diputado socialista, que bueno, está implicado en los casos, en los seres y cosas por el estilo. Bueno, él hablaba de su abuelo como que fue fusilado. Sí, como un héroe. Un demócrata. Sí, había sido toda su culpa había sido ser alcalde de su pueblo, elegido por el pueblo, ¿no? Entonces, por eso lo habían fusilado. Bueno, este señor había participado en el asesinato de bastantes personas allí, y entre ellas, además, se dio el caso de que su hija, una hija suya, tenía un novio de lo que ellos llamaban fascistas, o sea, de derechas, ¿no? Y claro, el hombre no quería
digamos, pues a su propia hija causarle aquella pena terrible. Entonces lo dejó escapar y en lugar del novio hizo fusilar a otros. O sea, eran los demócratas que había. Y quiero insistir además en que quienes empezaron los asesinatos ya en plena república y el terror fueron las izquierdas. Porque esto es muy importante. Es muy importante resaltarlo. Decía un señor, decía un nacionalista catalán, un separatista, no, medio separatista, vamos, catalán, planteaba, el problema central es quién empezó. El problema moral central es quién empezó. Diciendo que se empezaron fueron los que dieron el golpe el 18 de julio. Pues no, señor, empezaron ellos mucho antes. Hay un dicho que en media España no se ha resignado a morir. Claro. Y luego, los jornales. Eso es. En realidad cobraban un jornal normal. Eso está documentado de manera indiscutible. Es decir, cobraban un jornal normal y además se les redimía hasta 5 días. Exactamente. O sea que estaba. Y eran las. Yo recuerdo que me quiso entrevistar un señor sobre cosas que yo entonces no conocía estos casos, ¿no? Y me decía, oye, que fueron 20.000 presos políticos, que fueron en trabajos forzados, etcétera, ¿no? Y yo, claro, no sabía responder porque en aquel momento dije, no puede ser eso. O sea, sabía que por lógica no podía ser eso, ¿no? Y resulta que el ABC, la prensa de derechas, también reprodujo todas estas cosas, ¿no? O sea, tenemos un periodismo, desde luego, de una calidad media muy baja. Yo diría que ha bajado mucho, sobre todo, y es una pena, periódicos conservadores o históricos como podría ser el ABC o ahora La Razón, es que se presta este tipo de juegos de lo denominado políticamente correcto, que parece ser que lo políticamente correcto es caer en la mentira y en el engaño. Sí. Pues, por ejemplo, al terminar las obras, los presos allí, a muchos se les facilitó vivienda, entre ellos al Matacuras. Sí. Se le dieron una vivienda. Se le facilitaron viviendas en el barrio de San Blas y Pan Bendito. Claro, no me extraña que luego hayan encontrado, han tenido muchísimos problemas estas asociaciones lideradas por Garzón en encontrar gente que realmente hable mal de... Claro, es que, vamos a ver, sí encuentran, porque es fácil. O sea, este señor, este periodista que no tenía ni idea, pero claro, me sorprendió un poco, me decía, porque claro, hemos hablado con un señor que dijo que a él en la cárcel le habían ido gente de la empresa tal, Banús, no sé qué, que los habían cogido, les gustaran o no, para trabajos forzados. Y claro, yo me doy cuenta ahora de qué es lo que pasa, porque lo estamos viendo. Este señor se presenta como víctima, cobra una serie de subvenciones y entonces pues le conviene inventar lo que sea, ¿no? Porque hay mucha gente dispuesta a eso. Eso lo estamos viendo constantemente. Pero fíjese usted, don Pío, hay una cosa que me asalta. Hubo unos meses que se habló mucho de que había familiares, que a ver qué familiares republicanos querían retirar los cuerpos de sus familiares. Sí. Que yo sepa, no sé si hubo 2 o 3 peticiones. Sí. Es decir, algo ínfimo. Y además no sé cómo está eso, porque incluso creo que una de estas familias hubo peleas entre ellos diciendo que no querían mover esos cuerpos. Es decir, y todo lo que no interesa al final se ha acabado tapando. Es que de lo que se trata es de crear esa... de crear mala leche, vamos a decir, y explotarla. Sí. O sea, hay que tener, yo creo, mucha falta de sentido común, mucha mezcla de desinformación y de odio para explotar esto, que es realmente horrible. Y con esta ley de la memoria histórica, ¿cómo afecta al Valle de los Caídos? Porque esa es otra cuestión que había que analizar, ¿no? Es precisamente, hay de muchas maneras. La ley de memoria histórica en realidad deslegitima al franquismo y por tanto la monarquía y por tanto la transición, ¿no? Pero bueno, el objetivo es destruir de alguna manera el Valle de los Caídos. Ian Gibson y otros, Ana Sagasti, han propuesto volarlo, destruirlo. Otros hacen un parque temático. ¿No? Preston, por ejemplo, en ese sentido tiene más sentido común, ¿no? Pues ha dicho que es una maravilla. Pero dice, hay que exponer allí claramente que lo construyeron los presos políticos. Sí, es mentira. Es mentira. Los delincuentes, ya está. Algunos. Era una pequeña parte. ¿no? Pero bueno, luego había trabajadores normales, como hemos comentado aquí. Pero que eran presos políticos sui generis. Ellos llaman presos políticos a ellos, entonces ya sabemos lo que entienden ellos por política, vamos. Claro, a cualquier cosa. Claro.
lo que se hizo en tiempos de Zapatero fue verdaderamente delictivo. Claro, a eso iba, a esta campaña. Sí. Eso es parte del tesoro artístico histórico español. De patrimonio nacional. Ya no queda nada. Es uno de los monumentos, quizá el monumento más importante que se ha construido en el siglo XX en cualquier sitio del mundo. Porque tiene en fin, es realmente una maravilla. Cualquiera que lo vea sin la octava maravilla moderna, prejuicios, ¿no? Ni nada, tiene que reconocerlo, ¿no? Es algo realmente extraordinario, ¿no? Entonces hace falta tener mucho odio y mucha odio a España para querer destruirlo, porque eso queda ahí ya. Queda ahí ya y debe quedar para siempre como otros muchos monumentos que hay en España, ¿no? Sobre esa base pues, podían destruir todo lo que no les guste a ellos. Bueno, Por otra parte, la izquierda tiene una desgraciada historia de destrucción del patrimonio histórico todo lo que no le gusta en la guerra civil o de robos. Sí, en la guerra civil saquearon y destruyeron cantidad de monumentos, de obras artísticas de primer orden, de cuadros, robaron en iglesias, en los museos, las monedas de oro, etcétera. De eso hemos hablado ya en otra ocasión. Pero realmente este ataque al Valle de los Caídos entra en esa tradición nefasta, ¿no? Y es realmente delictivo. Yo no sé cómo se ha consentido, ¿no? Y el Partido Popular que gobierna en la actualidad Popular, no ha derogado ni siquiera la ley de la memoria histórica. No solo no la ha derogado, sino que, bueno, lo que querría, como decía Soraya, era que el PSOE liquidase el asunto y no le quedase a medias para que ellos no saben qué hacer con eso, porque ellos quieren pasar por antifranquistas, aunque realmente ellos la gente viene del franquismo, ¿no? Empezando por su fundador. Exactamente, ¿no? Bien, entonces hace 4 años yo propuse un ¿cómo se dice? Un manifiesto, ¿no? Que voy a ver si vamos a ver. Entre los miles de papeles que usted trae. Sí, sí, bueno, aquí está. Dice, propongo a los historiadores este manifiesto, una redacción que podía tener cambios, frente al continuo hostigamiento que sufre el Valle de los Caídos por parte del Gobierno y los partidos que colaboran en esta campaña u otorgan con su silencio. Dice, el manifiesto, queremos señalar ante la opinión pública. Primero, es completa y documentadamente falsa la leyenda promovida por diversas asociaciones ligadas al gobierno y a la llamada memoria histórica de que el monumento fue construido por 20.000 presos políticos en condiciones de esclavitud o trabajos forzados y pésimas condiciones de trabajo. A lo largo de los 6-7 años y en tandas, nunca más de 500 a un tiempo trabajaron en el Valle de los Caídos de 2000. O sea, trabajaron en el Valle de los Caídos en total de 2.000 a 2.500 reclusos, entre comunes y procedentes del Frente Popular, con predominio de los primeros desde 1946. La gran mayoría de los obreros que allí trabajaron eran libres, y está documentado que los presos eran pagados y voluntarios, ya que los Frente Populistas redimían hasta 6 días de condena por cada uno trabajado. Hasta 6, entre 3 y 6, ¿no? Lo normal eran 2 por 1 fuera, pero en aquella obra se redimía de manera especial, ¿no? La evidente falsedad de los datos ofrecidos muy ampliamente a la opinión pública solo puede considerarse un pretexto para desvirtuar el carácter del monumento e incluso destruirlo o procurar su ruina. Diversos personajes han expresado incluso su deseo de dinamitarlo, y algunos han colocado bombas en él. 2. El monumento recuerda una guerra civil y es un símbolo de reconciliación nacional y de advertencia contra quienes Tucazagoitia, que era del Frente Popular, llamó jugadores de la política, que suelen impulsar odios en la sociedad por medio de lo que Julián Besteiro llamó Himalaya de mentiras. Distorsiones de la verdad, como la citada más arriba, destinadas a crear falsas indignaciones y justificar cualquier tropelía. 3. El Valle de los Caídos, justamente famoso en el mundo y uno de los lugares españoles más visitados, constituye uno de los monumentos más grandiosos, armónicos e integrados en el medio ambiente que se hayan construido en el siglo XX en cualquier país del mundo. 4. El monumento, como tantos otros testimonios de nuestra historia, como el cercano monasterio del Escorial, es patrimonio de todos los españoles. Con motivo de la guerra civil, el patrimonio histórico-artístico nacional, así como los bienes de numerosos ciudadanos particulares, sufrieron tremendos daños y saqueos. El hostigamiento que hoy sufre el Valle de los Caídos, unido a campañas de desvirtuaciones de su realidad, solo puede entenderse en una desdichada tradición de ataques al estilo de los perpetrados durante la guerra civil. Por todo ello,
Los historiadores abajo firmantes elevamos nuestra protesta y condena radical a la actitud del gobierno y organismos o partidos afines hacia el Valle de los Caídos. Alertamos a la sociedad ante lo que podría ser un nuevo y gravísimo atentado a la historia y al patrimonio común. Este manifiesto se publicó en algunos periódicos, pero claro, no tenía ni remotamente la posibilidad de competir con los medios de masas que manejan todo esto, y además con el apoyo, de hecho, del Partido Popular. Claro, que eso es lo más grave de todo esto, ¿no? Bueno, pues para que nos demos cuenta de cómo está la situación, todavía el año pasado, una comisión de las Naciones Unidas, en septiembre de 2013, presidido por un señor que se llamaba Pablo de Greiff, un colombiano, pues volvía a poner de manifiesto que el monumento sigue amenazado. Máxime teniendo en cuenta que venía invitado por el gobierno español, del PP, con la intención de, teóricamente, conocer y valorar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. Madre mía. Madre mía. Es que un colombiano viene a España a decirnos esto. Sí, este es uno de esos señores que no sabe ni quiere saber, porque aquí podía haberse enterado bien si hubiera querido, ¿no? Entonces reclamaba privar de efectos la ley de amnistía del 77, una ley que había pedido toda la izquierda y todos los separatistas, la habían pedido como locos, era una reivindicación esencial, ¿no? Pero ahora no les vale, ahora quieren otra cosa. La ley del 77, donde se soltó muchísimos asesinos de ETA, por ejemplo, muchísimos presos. Y presos políticos. Muchísimos no, porque no había tantos, bueno, no llegaban a 300. Efectivamente, luego ya es una cantidad, porque muchos de ellos, los asesinos, por ejemplo, de Carrero Blanco, si no me equivoco. Bueno, hubo de todo, pero lo que importa es que apenas había presos políticos, no solo de ETA, también comunistas. Es que la oposición a Franco fue terrorista y comunista, casi toda ella, ¿no? Entonces, y decía y llamaba el hombre a superar, ampliándola, la ley de memoria histórica. En su comunicado se refirió al Valle como sitio controvertido construido por presos políticos, sitio que constituye en sí mismo la exaltación del franquismo. Bueno, ¿y por qué no? Ganaron la guerra y gracias al franquismo hay ahora democracia, gracias a condiciones que creó el franquismo, y gracias al antifranquismo está la democracia en grave peligro, ¿no? Dice, motivo de indignación profunda, no solo por el hecho de haber sido construido por miles de personas haciendo trabajo forzado o mano de obra esclava. O sea, este señor era capaz de repetir eso. A base, es la idea de Goebbels, ¿no? Una mentira repetida muchas veces, pues termina pasando por verdad. Yo pensaba que esa frase la había dicho Lenin, y es Goebbels, o yo creo... Goebbels, creo que es de Goebbels, sí. Y proponía que se contextualice el monumento para aprovecharlo mediante pedagogías adecuadas, la clase de pedagogía que tiene esta gente, ¿no? Con función preventiva. Añadía que no hay nada en el sitio que informe de la forma en que fue construido. No tiene por qué haberlo. En una catedral no te informa de edad, pero te puedes informar fácilmente. Y si creen que fue construido por 20.000 presos políticos, pues ya está. Empecemos mal. Y acaba respaldando a las asociaciones de memoria histórica en su beligerancia contra el Valle. En definitiva, su declaración demuestra que todos los mitos de la leyenda negra del Valle de los Caídos siguen siendo utilizados como arma arrojadiza contra la finalidad del monumento. La reconciliación nacional, contemplada ya como un logro por el propio Franco en el momento de su inauguración. Resulta urgente conocer la verdad del Valle de los Caídos, etcétera. Esto estoy citando textualmente de Alberto Bárcena. No sé si nos queda mucho. Nos quedan 9 minutitos, bien. don Pío. Hay una cosa importantísima que ha dicho usted, que gracias al antifranquismo la democracia está en peligro. Es una frase lapidaria, lapidaria que tiene mucho de fondo, Sí, vamos a ver. Esto se explica fácilmente. ¿Cuáles son las amenazas que ha venido sufriendo la democracia en todos estos años? En primer lugar, el terrorismo. El terrorismo ha sido el 90% antifranquismo de la izquierda. De la ETA, del Grapo, de otros muchos, ¿no? Sí. Comandos autónomos, Terra Lliure, el ejército no sé qué, el ejército no sé cuánto, catalanes y todo, ¿no? O sea, de separatistas y tal. Este ha sido uno de los más grandes peligros que ha corrido la democracia todo este tiempo, ¿no? El segundo ha sido la colaboración con el terrorismo. O sea, sobre todo con la ETA. Más que con el terrorismo, con la ETA. La comprensión, ¿no? Por parte de la izquierda. Es la idea
de que era necesario negociar lo que llamaban la salida política a la ETA. La salida política solo se puede hacer reconociendo a la ETA una beligerancia que no puede tener en un Estado de Derecho y haciéndole unas concesiones que no puede admitir un Estado de Derecho. Es decir, tú no puedes acabar con el terrorismo premiando sus asesinatos, que es más o menos lo que se ha venido haendo con Zapatero. No es lo que se ha hecho. Sí, exactamente. Ahora tenemos a las marcas políticas de la ETA en los ayuntamientos, instituciones, cobrando dinero público, claro. Y esa es la manera de derrotar a la ETA según estas personas. Este es un peligro muy grave. Otro peligro muy grave ha sido estas oleadas de corrupción. Recordemos que cuando llega Felipe González al poder, llega con la consigna de 100 años de honradez y firmeza, decía. Realmente, cualquiera que conozca un poco la historia sabe que no ha habido esos 100 años de honradez en el Partido Socialista nunca. Es que es verdad. O sea, la corrupción ha sido una constante. Ha sido una constante durante la guerra, en la República, o sea, ha sido una constante. Entonces, aparte de que el Partido Socialista tiene también su propia historia terrorista, de la que nunca se habla, parece que siempre ha sido un partido socialdemócrata y no, fue el partido que asaltó la República en el 34 y que luego en el 36, pues, en fin, cometió un montón de atrocidades, ¿no? Entonces, pues este es otro de los grandes peligros, ¿no? La corrupción. La corrupción que no hay que entender solo la corrupción económica, que también, por supuesto, es muy importante, sino también la corrupción intelectual. Cuando uno falsea sistemáticamente, como estamos viendo en este programa, como estamos viendo en relación con el Valle de los Caídos, como estamos viendo en relación con la Diada, ¿no? Falsea la historia, eso es una auténtica corrupción intelectual, que es la madre de otras muchas corrupciones. Que es la madre. Tenemos el separatismo. O sea, cuando empieza la transición, se hace una serie de concesiones a los llamados nacionalistas, concesiones excesivas, porque entonces tenían poco peso, incluso se les financia, se da toda clase de ayudas, porque se ignoraba la historia, lo que habían sido y lo que habían representado estos señores, ¿no? Se les facilita todo. Y conforme ellos han ganado fuerza, pues se han vuelto separatistas abiertos, El separatismo es la destrucción de España, la disgregación de España, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos, ¿no? Del terrorismo y colaboración con el terrorismo, colaboración más o menos disimulada, ¿no? Con pensión o sin permisividad. Exactamente. La corrupción económica y también intelectual, que ya en los primeros momentos de la transición, cuando se identifica el antifranquismo con la democracia, ya vamos a decir, una corrupción intelectual básica. Que eso es el origen, Claro, los comunistas y la ETA eran los más demócratas que había en España, porque eran los que realmente se habían opuesto al franquismo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas es tremendo. Yo le quería preguntar, es lo que quiero decir, que el antifranquismo ha sido el gran peligro. Debiera haber sido olvidado conociéndolo, ¿no? O sea, dejado de lado los odios y los rencores del pasado, y no tratar de recuperarlos con campañas de mentiras, que es lo que está ocurriendo. Pero, y yo quería, al hilo de este programa tan interesante que estamos teniendo hoy sobre el Valle de los Caídos, claro, el futuro del Valle de los Caídos es incierto. Es incierto porque hay una serie de fuerzas políticas que están empeñadas una y otra vez en acabar con él. En acabar con él o desvirtuarlo, transformarlo en algo muy distinto de lo que ha sido. Yo qué sé. Este tipo de cosas, ¿no? Y además hay una dejadez. Yo voy de vez en cuando porque es una maravilla de monumento, y es que cada vez las goteras, está todo que se caiga en parte. Esa es la política que siguió Zapatero y que me temo que está siguiendo el PP. Y es una política delictiva, ¿no? Porque ellos tienen la responsabilidad, como parte del patrimonio nacional, de mantener aquello. Pero, en fin, esto es. Y no sé si queda ya... y luego quedan 3 minutitos. Quería leer una cosa. Pues adelante, únicamente recordar el paralelismo que tiene la izquierda, como por ejemplo con los integristas islámicos en Afganistán, que lo que tiene es volar todo. No, tienen hay ese algo, paralelismo, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Pero hay algo de eso. Bueno, quería, como mucha gente no habrá podido oír el programa de Cita con la Historia, pues quiero... La semana pasada, La semana pasada
pasada, pues quiero hablar un poco del sentido de este programa. El programa Cita con la Historia ha nacido en primer lugar de la necesidad de clarificar hechos de nuestro pasado reciente que están siendo tergiversados o falsificados por una intensa propaganda subvencionada desde el poder y ligada a la Ley de Memoria Histórica. El peligro de dicha ley es doble. Por un lado es antidemocrática, porque solo en países totalitarios es el poder político el que decide por ley cómo fue el pasado, arrojando una seria amenaza para la investigación histórica independiente. Y por otra parte, la propia concepción histórica de que parte esa ley constituye una desvirtuación profunda del pasado, envuelta en fraseología pseudo-humanitaria, algo típico también de los totalitarismos. A muchos les parecerá que se trata de asuntos secundarios o marginales, de escaso interés para los problemas actuales, por lo que en frase tópica debemos mirar al futuro. Por desgracia, el futuro no es visible y solo muy parcialmente intuible, y de él no puede aprenderse nada. Del pasado, examinado con mirada crítica, sí pueden extraerse lecciones provechosas. Decía Santayana, y está escrito en el campo de Auschwitz, que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla, a repetir generalmente lo peor de ella. Y escribió Cicerón, si ignoras lo que pasó antes de que nacieras, siempre serás un niño. Y así es evidente que una población ignorante es una población infantilizada, por eso mismo propensa a dejarse llevar por demagogos para finalmente perder la libertad. De hecho, la citada ley ha dado lugar a vastas campañas de propaganda que vienen profundizando las divisiones en el pueblo español, recuperando viejos odios y fomentando los separatismos y fanatismos, todo lo cual compromete nuestro futuro al que tantos dicen mirar tanto dicen mirar quienes pretenden olvidar el pasado. Estos son sus frutos evidentes por ahora. Cita con la Historia comenzó en el mes de marzo pasado con sesiones semanales dedicadas a un solo tema. Así ha tratado las represiones de la guerra civil y en la posguerra, las causas del hundimiento de la República, los nacionalismos vasco y catalán, etc. Pero también asuntos más antiguos como la Inquisición, la batalla de Cartagena de Indias o el regeneracionismo. El estilo del programa consiste en ofrecer gran cantidad de información y poca opinión, lo que nuestra audiencia, en aumento, ha apreciado en medio de la baraúnda de opinión con escasa o mala información tan corriente en la mayoría de los medios. En suma, se trata de ofrecer una visión de la historia más amplia, crítica, coherente y amena, y de hacer un programa de alta divulgación, que actualmente puede considerarse único en los medios. Hemos pasado ya el periodo de rodaje, creemos que de manera satisfactoria, y emprendemos ahora otra etapa en la que buscamos ampliar en gran medida la audiencia, un objetivo absolutamente necesario, pues de otro modo Cita con la Historia corre el riesgo de quedar reducida a un ámbito estrecho muy inferior al de sus oyentes potenciales y por tanto sin influencia real, sin capacidad de crear debate y opinión, pese a que el interés por la historia está creciendo, como indican muchos datos. A ese fin hemos venido animando a nuestros oyentes a que adopten una postura activa, dándolo a conocer a sus círculos de amistades, difundiéndolo en las redes sociales, etc. También queremos llegar a acuerdos con emisoras regionales o locales, aprovechando que, aunque el horario no es el mejor, también tiene por ello mismo escasa competencia. Ello es también importante por otra razón. Desgraciadamente, los programas culturales de cierto nivel tienen mucho menos éxito que los programas de cotilleo, de sensacionalismo, etc., lo cual crea un círculo vicioso. Al tener menos audiencia, consigue menos publicidad, y al tener poca publicidad, tiene menos posibilidades de aumentar la audiencia. Por ello, están en riesgo constante de desaparecer, a menos que obtengan patrocinio o mecenazgo, algo a lo que la sociedad española sigue estando poco acostumbrada. El programa lo venimos haciendo unas pocas personas gratis et amore, es decir, sin cobrar nada, y esa forma de trabajar no puede sostenerse mucho tiempo. Por eso hacemos un llamamiento a nuestros oyentes para que, si tienen algún negocio, se anuncien aquí, o si tienen posibilidades, ofrezcan alguna forma de mecenazgo. Pues, don Pío, ha quedado muy claro. Yo voy a dar un correo electrónico a todos aquellos que les interese, que es unahoraenlibertad@hotmail.es. Entonces ahí todo el que se quiera anunciar y hablamos y nosotros lo agradecemos. Pues yo creo que en la semana que viene, nacimiento de España. Sí. Pues muchísimas gracias, don Pío, y prometemos estar aquí la próxima semana, Dios mediante. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana, amigos. Muchísimas gracias. De que íbamos a tratar el Valle de los Caídos, sí, con lo que está cayendo y con esa dejadez que parece que hacen todas las administraciones sobre esta parte de nuestro patrimonio español, creo que merece la pena un programa, ¿no? Sí. Pero antes, si a usted le parece, me gustaría un breve comentario o el que sea necesario sobre la diada, lo que hemos tenido que pasar este 11 de septiembre, ¿no? Bueno, la diada es una manifestación en el fondo separatista, ¿no? Unas veces es más limitada o más disimulada y otras veces más abierta. En los últimos años es abiertamente separatista, ¿no?
sin ninguna limitación, sí. vamos. Consiste en una ofrenda floral a la estatua de Rafael Casanova, que fue el que en 1714 dirigió la lucha en Barcelona, ¿no?, en defensa del archiduque Carlos, que era un aspirante al trono español, en contra de Felipe V de Borbón. Según la leyenda de los nacionalistas, nacionalistas no es la palabra adecuada, separatista es la palabra adecuada, sí. Ya explicaremos por qué. Según la leyenda, pues Casanova habría muerto heroicamente en defensa de las que llaman libertades catalanas. Entonces, claro, con la derrota se habrían perdido las libertades y Cataluña habría pasado a soportar el yugo terrible españolista hasta hoy mismo, ¿no? Por consiguiente, están en pie de guerra casi desde entonces, por lo menos la intención, ¿no? Y es interesante ver en qué medida la realidad histórica corrobora o no estas ideas, que hoy ha extendido mucho la propaganda en medios catalanes y también en el resto de España a menudo, ¿no? El episodio de Rafael Casanova pues se enmarca en la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión tuvo carácter de guerra civil en España, pero fue también una guerra internacional y se extendió entre 1701, duró entre 1701 y 1715, ¿no? O 13 según el momento y fuera. Sí. En resumen, la cuestión fue esta. En 1700 murió sin hijos Carlos II de España, que fue el último rey de la dinastía de los Austrias. Y nombró entonces sucesor a Felipe de Borbón, que sería Felipe V. Ello significaba un cambio de dinastía. Es decir, pasó de los Austrias españoles a los Borbones españoles. Aunque hay que tener en cuenta que las dos dinastías estaban muy mezcladas consanguíneamente, eran, por matrimonios, etcétera, ¿no? De tal manera que Felipe V era también heredero de Felipe IV español, de los Austrias, ¿no? Ello significaba un cambio de dinastía, como digo, ¿no? Y Felipe V en un primer momento fue aceptado de modo general en España y en el resto de Europa, excepto el Imperio Austríaco. En Austria, la Corte de Viena consideraba que quien tenía derechos a la corona de España era el archiduque Carlos. De tal manera que empezó, todavía no empezó la guerra, pero empezó enseguida, ¿no? Se levantaba. Sí, pero cuando Luis XIV de Francia creó la impresión de que Francia y España podrían unirse bajo un solo rey, entonces Inglaterra y Holanda se pusieron de parte del archiduque. O sea, de parte de Austria y del archiduque. Sí. Pues creían que ese posible reino hispano-francés sería una potencia imbatible en Europa, ¿no? La política de Inglaterra, por supuesto, España no creo que hubiera aceptado nunca esa unión, pero bueno, de todas maneras, la política inglesa siempre consistió en oponerse a la mayor potencia del continente. Sí. La potencia mayor siempre se oponía a Inglaterra, ¿no? Y aspirante al trono de España real, ¿no? Entonces esto da un aire muy extraño a toda la situación. Y en cuanto a Casanova, que había invocado la libertad de España, la libertad de Cataluña y de toda España en sus proclamas, en pro del archiduque, ¿no? Dice, no murió, como decía, hicieron circular mucho tiempo, sino que huyó de la ciudad y más tarde fue perdonado y vivió tranquilamente en Cataluña como un próspero abogado. Bueno, bajo Felipe V. Pero además, don Pío, una cosa muy importante es que esta guerra no fue en ningún caso una guerra por la independencia de Cataluña. Fue una guerra de sucesión. Nadie pensaba en la separación de Cataluña, ¿no? Nadie, de hecho, en absoluto. Yo tengo muchos conocidos que son profundamente, se sienten muy españoles y van a ponerle flores a Casanova desde otro punto de vista. Dicen, no, nosotros defendemos a Casanova porque defendía la dinastía que nosotros entendemos que nos hubiese ido mejor, pero dentro de España. Sí, por supuesto. Y por eso digo que es una manipulación histórica todo esto. ¿no? Y fue entonces cuando Felipe V efectivamente abolió los fueros, en castigo por la infidelidad de Cataluña y de Valencia, sí, y los fueros de Aragón también, ¿no? Entonces hay que decir algo sobre las llamadas libertades catalanas. Estas libertades lo eran solo para las clases altas. Consistían en una opresión brutal de los señores y potentados sobre la masa de la población.
Estas eran las famosas libertades. De hecho, los señores tenían derecho de vida y muerte sobre los campesinos. Tenían la impunidad ya asegurada, ¿no? Y de imponerles todo tipo de cargas, lo que llamaban los malos usos, que habían dado lugar ya en varias ocasiones a guerras civiles y a un bandolerismo endémico, ¿no? Ya podemos estar hablando de la burguesía catalana ya en esta época, o los privilegiados. Había una privilegiada, una mezcla de... La gente no quedó muy satisfecha, de hecho, no quedó nada satisfecha. Además, sí. Eso. Pero bueno, eso es lo que pasó. El cambio se produjo y los austracistas, o sea, partidarios del archiduque, llevaron las de perder en la guerra. Hay que decir que no todos los catalanes, ni mucho menos, compartían aquel repentino fervor por el archiduque. Una gran parte de Cataluña estaba a favor de Felipe V y en toda España se dieron divisiones semejantes. Y los austracistas quedaron limitados a un triángulo entre Igualada, Barcelona y Tarragona. El resto de Cataluña no era austracista, sino que o estaba dividida o era mayormente pro-borbónica, ¿no? O sea, partidaria de Felipe V. Entonces, cuando ya al final de la guerra los felipistas, los vencedores felipistas, pusieron sitio a Barcelona en julio de 1713, pues bastantes catalanes participaron en las tropas de asedio. Las tropas de asedio no eran solo castellanas, francesas, donde fuera, eran también muchos catalanes que estaban a favor de Felipe V. Exactamente, ¿no? Es necesario señalar eso porque parece que toda Cataluña era y que toda Castilla era otra, y no era así en absoluto. Los austracistas, la verdad es que defendieron la ciudad valerosamente durante más de un año. Con Rafael Casanova a la cabeza, ¿no? Sí, Rafael Casanova, aunque bueno, no vamos a hablar mucho de Rafael Casanova, sino solo lo esencial, porque es un lío, ¿no? Rafael Casanova era muy vacilante y allí hubo de todo. Pero bueno, el caso es que la ciudad fue defendida y se dio el caso, entre tanto, de que el pretendiente al trono, el archiduque Carlos, pues se había convertido en emperador de Austria y de hecho renunciado al trono de España. O sea que la lucha era un poco por nada, ¿no? Era por nada porque por mucho que... Ya el archiduque no era... Sí empezó la guerra. Luego hay parte de la leyenda es que Felipe V tenía pensado suprimir los fueros y privilegios de Aragón, Cataluña y Valencia, ¿no? Pero no es verdad. Fue todo lo contrario. Enseguida fue a Barcelona y allí juró ante las Cortes las viejas normas feudales de la región. Y allí en Cataluña entonces había muy pocos partidarios del archiduque y eso se ve porque cuando la flota anglo-holandesa se presentó ante Barcelona en 1704 no recibió ningún apoyo. Y entonces, en venganza, bombardeó duramente la ciudad y a continuación se fue a tomar Gibraltar. Esto fue lo que pasó en el 1704. Sin embargo, al año siguiente, la oligarquía de Barcelona pactó con los ingleses en la llamada Conspiración de Génova o Pacto de Génova y pasó a apoyar al archiduque. No se sabe muy bien qué fue lo que motivó este cambio de postura, ¿no? Porque Felipe V no amenazaba a los fueros catalanes, los fueros regionales, no los amenazaba entonces, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio, no solo yo, pero otras personas, pero creo que el cambio se debió sobre todo al poder de la flota anglo-holandesa, porque dominaba el Mediterráneo occidental y realmente podía bloquear el comercio de todo Levante, podía bloquear a Barcelona, Valencia, etcétera, ¿no? Y entonces, y por otra parte, los potentados barceloneses debieron de pensar que la guerra podía ganarla efectivamente el archiduque, entonces le venía bien ponerse de su lado. Por una parte, por temor de que su comercio fuera masacrado, sí, y por otra, porque, bueno, esperaba que ganaran los otros, ¿no? En todo caso, había además, hay que tener en cuenta que Cataluña era probablemente la región más antifrancesa de España, ¿no? Porque unos decenios antes había soportado una ocupación francesa y no